Buenas noches, jóvenes de Intino. Un abrazo. Continuamos estudiando, siguiendo al maestro. Esta semana, como hemos visto en el cuaderno espiritual, estamos hablando acerca de el hijo pródigo. Quiero que piensen en esto. ¿Alguna vez se han caído? Hablando de caídas físicas, ¿no? Literalmente, caídas físicas. Honestamente, da mucha pena caerse. Más cuando hay mucha gente a nuestro alrededor. Recuerdo una vez hace más de 20 años atrás que venía bajándome del bus y me apresuré a bajarme y el bus todavía no se había detenido. Y recuerdo que yo dije, puedo hacerlo, y donde me bajé del bus, lo que sucedió fue lo inesperable, ¿no? O lo esperable más bien. Terminé de rodillas en el piso frente a un montón de personas dentro de una parada en San José. Y en ese momento lo que uno piensa es, tierra, trágame. Y no queremos mirar a nadie, solo levantarnos de ahí y salir ojalá corriendo y sentir como que nadie nos vio. Y solo escuchamos las carcajadas de la gente alrededor al ver nuestra estrepitosa caída. Bueno, algunas caídas son dolorosas, pero es mucho más doloroso y peligroso nuestras caídas espirituales. Muchas veces tenemos que entender que en nuestra vida espiritual el Señor va a permitir situaciones complejas y difíciles en nuestras vidas para llamar nuestra atención hacia Él. Esto porque muchas veces caemos en el error de ser muy tercos y de repente solo entendemos cuando estamos tirados de espaldas en el suelo. La lección de hoy es un llamado de atención para evitar llegar a este punto. Aprender de la experiencia vivida por el hijo pródigo para no caer, para no encontrarnos en una situación que ponga en riesgo nuestra relación con Dios o que nos aleje mucho de Él. Así que pongamos atención a este tiempo especial en este devocional para nuestra noche de Tropa Nintino. Corpus 1. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, ponemos en tus manos este tiempo. Gracias por la fortaleza que nos das cada día para enfrentar esta situación de crisis en la que vivimos en los últimos meses y comprender, Señor, que tú continúas en control. Y nuestra fe y el uso de nuestras armas nos hacen estar fortalecidos y continuar en la batalla espiritual. Bendice a cada uno de nuestros jóvenes, protege su mente y su corazón y permite que acudamos a ti antes de alejarnos de ti. Habla en nuestro corazón por medio de tu espíritu. Sigue haciendo tu obra en nosotros, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Nuestra historia para esta noche está en Lucas 15, 13 al 19. Dice así: No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Una tremenda historia. Recuerda, siempre vienen unas preguntas en nuestro estudio que vamos a compartir para que tú puedas llenarte un poco más y pensar y meditar un poco más en lo que estamos compartiendo para esta noche. Quiero empezar la enseñanza con lo siguiente. Nuestra independencia de Dios nos mete en problemas. Al ser dependientes de Dios, somos libres en Él. Reitero, nuestra independencia de Dios nos mete en problemas. Al ser dependientes de Dios, somos libres en Él. Jóvenes, en nuestra vida quizás muchas veces ha venido a nuestra mente el pensamiento de: me voy de la casa. Ya no aguanto más a mis padres.
De repente pensamos, ya no soporto más esta situación, tengo que hacer algo, tengo que salir de esto. Y luego de un rato pensamos bien las cosas, las meditamos mejor y nos damos cuenta que aunque ese deseo está ahí en nuestro corazón, no es un deseo viable, no es un deseo correcto. Tenemos que reconocer que dentro de la lucha espiritual que libramos, vienen a nuestra mente este tipo de pensamientos y otros más que de repente no suenan tan mal y que en nuestra propia opinión serían la solución a muchos de nuestros problemas. Bueno, algo así era lo que pensaba el hijo pródigo. Voy a pedirle la herencia a mi padre y me voy a vivir lejos de casa y ya no tengo que escuchar a nadie, sino que voy a hacer lo que mi corazón me lleve a hacer. Jóvenes, la verdad es que a menos que ya tengamos la madurez necesaria y que podamos hacernos responsables de nuestra vida y de nuestras necesidades, pensar en dejar a nuestros padres es sin duda algo descabellado. O sea, piénsalo bien, ¿no? Esto nos ayuda también a hacer una comparación con nuestra vida espiritual. Lejos de Dios, tú y yo somos vulnerables. Y aunque en ocasiones hemos llegado a pensar que no necesitamos tanto del Señor, la realidad es que dependemos totalmente de Él. Y en este caso, a diferencia de nuestros padres, que en algún momento los tendremos que dejar para formar nuestra familia, cuando se trata de Dios, entre más cerca de Él estemos y entre más dependamos de Él, más maduros y diligentes somos. Aquí en realidad la edad y la experiencia no hacen diferencia. Lo que marca en verdad una gran diferencia es la presencia de Dios en nuestras vidas. El hijo pródigo se dio cuenta de que sin su padre estaba perdido y por eso regresó a casa. Ahora pensemos, ¿cuánto necesitamos de Dios? ¿Cuánto dependemos de Él? Esto habla de la clase de relación que tenemos con Él. Entre más tú y yo dependamos de Dios, entre más tú y yo necesitemos a Dios. Eso quiere decir que nuestra relación con Dios está en franco crecimiento y que Dios está guiándonos hacia su voluntad. Si llegamos a pensar que no necesitamos tanto de Dios o que no necesitamos tanto de su palabra y de la oración en nuestras vidas, o no necesitamos también de otras personas, otros hermanos, ahí hay una situación de riesgo de nuestro corazón. Jóvenes, la realidad es que sin nuestro Dios y nuestro Señor, tú y yo estamos perdidos. Nunca tendremos la suficiente capacidad para saber administrar bien nuestras vidas. Nunca tendremos la suficiente capacidad sin Él para tomar buenas decisiones frente a la batalla espiritual. Por eso es necesario que reconozcamos nuestra situación, que nos acerquemos a Él en humildad y permitamos que Él restaure y fortalezca nuestra vida. No esperemos a estar tirados ahí en el lodo del pecado o estar de espaldas en una caída sin esperanza. Para entender la importancia de las armas espirituales, para entender la importancia del por qué hacer el cuaderno espiritual y del por qué en Centro de Vida y en Intino hablamos tanto acerca de servir, evangelizar y discipular. Mostremos nuestra dependencia de Él por medio de ser obedientes a lo que Intino nos ha enseñado a través de la palabra de Dios. No queremos más hijos pródigos. Como pastor y como comandante de Intino lo digo. Me duele ver cuando he visto jóvenes partir de nuestra iglesia o de Intino para volver al mundo. Eso es doloroso. No queremos más hijos pródigos. Necesitamos hijos fieles al Señor. Y te motivo y te reto a luchar por ser un hijo fiel para nuestro Señor Jesús. Para terminar en nuestra actividad a realizar, quiero que pienses en la siguiente frase. Lucas 15 y 19 nos dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Al ver esta frase, ¿qué tiene que ver con nosotros? ¿Qué nos hace pensar? Medita en eso en esta semana y pídele a Dios sabiduría. Recuerda, necesitamos hijos fieles al Señor. Dios te bendiga, joven. Firme Intino va.
Corpus Unum.